El Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, el Dios vivo, es el Dios que nos ha hecho promesas y que hoy en día descansamos en esas promesas. Tú y yo no tendríamos ninguna esperanza si el Dios vivo no hubiese garantizado sus palabras con todo lo que acabamos de cantar. El que abrió el mar, el que derribó las murallas de Jericó, el que venció al gigante, el que ha hecho obra tras obra, nos está prometiendo cosas hoy. ¿Cómo no confiar en Él? Señor, confiamos en Ti, en Tu obrar, en Tu actuar. Creemos que es perfecto, que es maravilloso. Creemos en Ti. Y así como obraste en la vida de Elías, Señor, como vamos a estudiar hoy, te rogamos que también obres en nuestra vida. Amada iglesia, en nuestra segunda parte de Reyes y Profetas, lean conmigo lo que el Señor le dijo a Elías. Dice la escritura, Primera Reyes 17, del 2 al 4. Y vino a Elías palabra del Señor diciendo: sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Kerit, que está al oriente del Jordán, y beberás del arroyo. Y por favor lean esta frase conmigo: y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Señor, necesitamos tu guía, tu dirección en este estudio hoy. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días para todos. Por favor, salúdense entre ustedes. CF Kids, vayan a su espacio y dispongámonos para estudiar las Escrituras. El título de nuestra enseñanza el día de hoy: la certeza de la provisión de Dios. Tenemos que tener certeza de que Dios, nuestro Padre Celestial, nos provee. Pero permítame recapitular un poquito lo que vimos hace 8 días. ¿Está bien? ¿Lo recuerda? ¿Quiénes vinieron hace 8 días? Bien. Hace 8 días estudiamos el capítulo 12 de Primera de Reyes y nos encontramos con el corazón orgulloso de Roboam. ¿Lo recuerda? Y veíamos cómo el orgullo lamentablemente terminó partiendo el pueblo de Israel. ¿En cuántas partes? ¿En cuántas partes? Ok, en dos reinos. El reino del norte y el reino del sur. ¿Y cómo se llamaba el reino del norte? El reino del norte, Israel. ¿Y el reino del sur? La capital del reino del norte, Samaria. ¿Y la capital del reino del sur? Jerusalén. Eso lo aprendíamos y decíamos que si no cuidábamos nuestro corazón orgulloso, de la misma forma en que se partió el reino de Israel, podríamos estar partiendo nuestras familias, nuestras vidas, nuestros hogares. Muy bien. Para el capítulo de hoy vamos a estudiar el capítulo 17. Ya han pasado aproximadamente 60 años desde aquel acontecimiento, ¿ok? Y nos vamos a situar en el reino del norte, en Israel. ¿Quién reina actualmente sobre Israel, sobre las 10 tribus del norte? El rey se llama Acab. No olvide ese nombre, por favor. ¿Qué pasa con Acab? Un hombre perverso, abiertamente rebelde delante de Dios, y dentro de sus muchos pecados, quizás el más renombrado en las Escrituras, es que él se volcó en adoración a un dios llamado Baal. ¿Ha escuchado alguna vez a Baal? ¿Qué prometía este supuesto dios que pertenecía a una tierra que se llama Sidón, una región vecina? Él decía, sus sacerdotes decían, que si se le rendía culto a este dios, él traería abundantes lluvias, y las abundantes lluvias en aquel entonces producían abundantes cultivos. Entonces, adórenme y yo voy a hacer que llueva mucho y que los cultivos sean abundantes. Pues Acab se dejó encantar de este ídolo y lo introdujo al pueblo, introdujo monumentos, introdujo estatuas dedicadas a este Dios, y el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Se volcó en adoración a este falso ídolo, bajo la promesa de que él traería muchas lluvias y que habría bastante comida. Pues es en ese contexto
que por supuesto Dios, el Señor de Israel, va a llamar a diría yo, un jovencito, aunque no es tan jovencito, que va a aparecer por primera vez en la mención en las Escrituras, a Elías, el gran Elías. ¿Usted ha escuchado alguna vez de Elías? Seguramente, Elías es muy famoso. Pues Dios va a llamar a Elías y le va a decir en palabras colombianas: mijo, venga para acá, lo necesito para algo. Señor, usted va a ir a comunicarle un mensaje al rey Acab. Claro, Señor, ¿qué voy a ir a decirle? Vas a ir a decirle lo siguiente. Primera de Reyes, capítulo 17, que es el capítulo que vamos a estar estudiando hoy. Y Elías va y le dice lo siguiente. Regálamelo en pantalla, por favor. Elías, el tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Acab, tú puedes estar adorando a Baal. El pueblo de Israel puede estar volcado en adoración a Baal, pero el verdadero soberano sobre la lluvia y sobre los cultivos es el Señor Dios de Israel, y para demostrártelo, no va a caer ni siquiera el rocío de la mañana. Ustedes saben que cuando uno se levanta y uno ve el pastico, así no haya llovido, hay cierto rocío. Ni el rocío caerá hasta que el Señor lo ordene. Y efectivamente, dice la Escritura, que durante 3 años y 6 meses no cayó una gota de agua en toda la región. ¿Usted alcanza a dimensionar lo que eso significa? Miren, nosotros no somos actualmente precisamente una civilización agrícola. Bueno, civilización no, unas ciudades agrícolas. Nosotros donde compramos la comida, en el de uno, ¿verdad? En el de uno es barato. Compramos congelados, compramos enlatados y de allí viene nuestra provisión. Y tal vez si dejara de llover encontraríamos algunas formas para alimentarnos. Pero en aquel entonces, en todo el pueblo de Israel y las regiones vecinas, dependían únicamente de sus cultivos. El alimento venía de la tierra, no existía de uno, ni carulla, ni jumbo. Tenían que comer de lo que producía la tierra, y ahora el Señor cerró las llaves del cielo y no cayó agua durante 3 años y medio. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de vivir en el campo. Yo vengo del llano y hay una época donde casi no llueve, y cuando hay 2 o 3 semanas con pocas lluvias, los cultivos empiezan a sufrir. Sobre todo los cultivos que están naciendo necesitan abundante agua, o si no, se secan. 3 años. 3 años. ¿De dónde sacan comida estas personas? ¿Ustedes entienden el problemón que se acaba de generar en la nación de Israel? Ok, entonces aquí hay un detallito, bueno, así se veía el panorama. Aquí hay un detallito que puede que lo pasemos por alto, y les pregunto, ¿dónde vivía Elías? En Israel. Entonces, muy poderoso, Señor, ese mensaje que le lanzaste a Acab. Tremenda lección para el pueblo de Israel, pero Señor, yo tengo una preguntita. ¿Cuál preguntita? Lo que pasa es que yo también vivo acá, y entonces no hay comida. ¿Yo de qué voy a comer? ¿De dónde va a venir mi sustento? Y el Señor le va a responder de forma magistral, y eso es lo que vamos a estudiar en este capítulo 17, cómo Dios provee de formas maravillosas a Elías y a nosotros. Hermanos, el mismo Dios que cuidó a Elías, que lo protegió, que lo alimentó y lo sustentó, es el mismo Dios que hoy nos protege, nos cuida y nos sustenta a nosotros. Es el mismo Señor, y así como cuidó de su hijito Elías, el Señor Dios Padre Celestial cuida de nosotros los que estamos en Cristo Jesús. Y lo que quiero estudiar con ustedes en este capítulo es precisamente qué hacer cuando el Señor nos provea en abundancia, como puede que sea nuestra realidad hoy, y qué hacer cuando la provisión del Señor empiece a reducirse. Dios permita que eso
no ocurra. Entonces, ¿me acompaña a estudiar este emocionante capítulo, por favor? Bien, en primer lugar, por favor, escriba allí en su material: alegrémonos por la provisión de Dios. Alegrémonos por la provisión de Dios. Entonces, volvamos a la pregunta que estoy suponiendo que le hace Elías al Señor. Bueno, ¿y yo de dónde me voy a alimentar? ¿Yo de qué voy a comer? Y tal vez, solo tal vez, Elías esperaba una respuesta en la que Dios le dijera: tranquilo, Elías, yo he guardado en unos graneros comida para alimentarte. Tranquilo, Elías, va a llover justo sobre tu tierra y allí va a haber comida. Pero la instrucción de Dios para proveer a su hijo va más allá de cualquier lógica. Entonces, versículo 2 al 4, en medio de esa inquietud, el Señor le responde. Regálame por favor el versículo 2. Y vino a Elías la palabra del Señor diciendo: sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán. Ok, Señor, ¿y qué haré allí? 4. Y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Tremenda orden, ¿verdad? ¿Qué piensa usted de esa orden? ¿Cuál sería el equivalente a hoy de esa orden? Vete de Chía para el Amazonas y allí he ordenado a algunas aves a que te sustenten, a que te envíen el alimento. ¿Qué diríamos nosotros ante esa orden? Creo que como Gedeón pediríamos confirmación tras confirmación tras confirmación, porque Señor, no creo que esa sea tu instrucción, y nuestra lógica pesaría un montón antes de obedecer la orden de Dios tal cual lo está, porque lamentablemente nuestra fe no es como la de un niño que confía ciegamente en su padre, sino que a veces nuestra fe ha descansado, ha aprendido a descansar en las circunstancias y en la lógica. Y creo que necesitamos aprender a caminar más como con la fe de un niño por su padre, porque efectivamente la vida cristiana es una vida de fe. Tenemos que aprender a caminar sobre el agua como caminó Pedro. Y Elías la tenía clara, Elías lo sabía. Entonces, ¿qué hizo Elías ante esta orden? Bueno, yo le pregunto, ¿usted iría al arroyo de Querit bajo esa orden y esa promesa de que los cuervos te van a sustentar? Pues sorprendentemente Elías hizo lo siguiente, versículo 5, regálamelo por favor. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue, ¿y qué hizo? Y habitó, se fue a vivir junto al arroyo de Querit, que está al oriente del Jordán. Entonces Elías escucha la orden de Dios, escucha la promesa de Dios, y Elías confía y obedece y se va para allá. No vemos en el texto que Elías pida una sobreexplicación de la orden que le está dando Dios. Pero Dios, ¿y cómo? ¿Y por qué? ¿Y cuándo? ¿Y de qué manera? No, Elías simplemente fue, y nosotros a veces le ponemos como tanto pereque a las órdenes de Dios. Es que necesito entender, necesito la profundidad. A veces necesitamos simplemente obedecer a lo que Dios nos está diciendo. Y esta instrucción de Dios pues no era una instrucción menor. Elías estaba en Samaria hablando con Acab cuando recibió esta orden, ¿ok? Y tenía que ir hasta el arroyo de Querit. Hay aproximadamente, según algunos estudios que han hecho, 60 kilómetros de distancia. Tenemos el mapita, regálamelo por favor. Gracias. ¿Sí lo ve? ¿Ve dónde está Samaria? ¿Y ve dónde está Querit? ¿Sí? ¿Sí lo notamos? Sí, ahí está. Ok. 60 kilómetros de distancia. ¿Cuánto se demora uno caminando 60 kilómetros? Creo que más o menos por ahí unos 2-3 días, dependiendo del paso. Tal vez 4 haciendo algunas pausas. Si alguno hizo la tarea, ¿cuál es la tarea que había para hoy? Leer todo Primera de Reyes, hermano, y se me olvidó la tarea. Si alguno hizo la tarea, se habrá dado cuenta en los capítulos anteriores que habían varias fieras y leones que se comieron algunas personas, por lo tanto no era un territorio como muy amigable con las fieras. Entonces 3 días caminando y Elías se va para allá. Tremendo, por supuesto ya era también un territorio hostil hacia él porque estaba peleando con el rey
El ejército real estaba en contra de Elías. ¿Y alguno sabe de pronto cómo se llamaba la esposita de Acab? Una joyita esa mujer que la vamos a conocer dentro de 8 días, Jezabel. Y esta Jezabel era una asesina de profetas, de hecho así se le conocía. Por lo tanto, Elías estaba expuesto a algunos peligros, pero aún con todas esas circunstancias, variables y situaciones, Elías hizo conforme a la palabra del Señor y se fue para allá. Y oh sorpresa, después de esos 60 kilómetros de distancia llega y el versículo 6 nos dice lo siguiente: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo, tal cual el Señor le prometió. Por ilógico y absurdo que fuera, así ocurrió. Entonces yo quiero que usted vea la siguiente imagen. Eso por supuesto lo hizo la inteligencia artificial. Y allí está Elías, con el arroyo que corría, y venían cuervos con comida, y se alimentaba de allí. Qué momento, ¿verdad? Qué extraño, qué extraño. Mientras que el pueblo de Israel se estaba preguntando, ¿y ahora de dónde sacamos comida? Elías estaba viviendo de primera mano el cuidado y el amor de su Padre Celestial. Tal vez no eran las circunstancias más cómodas, ¿verdad? Porque si nos ponemos un momentico en los zapatos de Elías, el primer día asombroso, ¿cierto? El segundo día un poco menos asombroso, pero asombroso. Y el tercer día, y el cuarto, y a la semana, porque se estima que estuvo meses allí. Entonces, aunque tal vez no eran las circunstancias más apetecibles desde el gusto de nuestra comodidad, no faltó la provisión del Señor. Allí estaba el Señor dándole a Elías lo que necesitaba para subsistir conforme a su promesa. Y entonces yo quiero preguntarte, y está la pregunta en pantalla: ¿reconoces que tu Padre Celestial te provee? ¿Tú reconoces que es el Señor que en medio de las circunstancias en las que vives trae el sustento para tu vida? ¿O por el contrario piensas que es en tus fuerzas, que es en tus capacidades y no tanto por el Señor? Pues queridos amigos, ¿cómo nos sustenta y nos provee el Señor? Tal vez hoy no con cuervos. Si a alguno le llega el cuervito a la habitación y le pega en la ventana con comida, nos lo cuenta, sería asombroso. Pero el Señor utiliza hoy otros cuervos para alimentarnos. ¿Cómo nos provee? Hermanos, ¿quién de aquí goza con un trabajo? Tenemos trabajo, eso viene de Dios. Tenemos salud, quizás algunas no como lo quisieran, algunos no como la quisieran, pero tenemos salud para trabajar. Tenemos fuerzas. Hay personas que hoy están postradas en una cama sin poder levantarse. Hoy nosotros tenemos fuerzas. Tenemos inteligencia. Tenemos oportunidades. Constantemente están llegando oportunidades a nuestra vida. Y la persona que dice, bueno, yo precisamente no trabajo, yo vivo de mi esposo, de mi familia, pues la familia también es uno de esos cuervos que el Señor permite para proveerte hoy. Y por normal que suene esto, en comparación a los cuervos, yo podría llegar a afirmar que eso es casi hasta milagroso. Y te quiero explicar por qué. Santiago dice, Santiago 1:17, que toda buena dádiva, todo buen regalo, todo don perfecto viene ¿de dónde? De lo alto. Todas estas cosas son un regalo de Dios para nosotros. Lamentablemente nos hemos acostumbrado a estos buenos regalos, ¿verdad? Pero cuando no lo teníamos hace algunos años, ¿cuántos no estaban orando por ese trabajo? Y cuando oraron a Dios y finalmente el Señor se los proveyó, aplaudieron y dieron gracias a Dios por ese trabajo que les dio. Pero pasados algunos meses ya no es tan emocionante, ¿verdad? ¿Cuántos no tenían que pagar algo urgente? No tenían de dónde, oraron al Señor y llegó dinero de la nada y alabaron a Dios.
Y hoy que ya lo tienen, parece que ya no es una razón tan grande para agradecer, ¿verdad? E incluso hasta terminamos renegando de lo que Dios nos ha dado y terminamos quejándonos contra Él y nos parecemos al pueblo de Israel en el desierto, ¿recuerda? Que le caía pan del cielo y terminaron renegando del pan del cielo. Querido amigo, ¿tú por qué tienes? Regálame la lista anterior, por favor. ¿Tú por qué tienes estas cosas? ¿Tú por qué tienes trabajo? ¿Tú por qué tienes fuerzas? ¿Por qué tienes inteligencia? ¿Por tu propia capacidad? Pues eso no lo cantábamos hoy, ¿verdad? Hoy cantábamos otra cosa. Déjeme darle algunas estadísticas. Regálamelas. El año pasado, en el 2025, la tasa de desempleo en Colombia alcanzó por primera vez en muchos años un dígito. Bajó al 9%, 8.9%. Y aunque parece poco, ¿sabe qué representa ese 9%? Que 5 millones de personas, somos 50 millones de personas en Colombia, 5 millones de personas durante todo el año 2025 no tuvieron trabajo. No tenían que madrugar al trabajo, sino que tenían que madrugar a buscar trabajo. Pero tú tuviste trabajo todo el año. 5 millones de personas no tuvieron trabajo. La inseguridad alimentaria el año 2025 alcanzó el 30%. ¿Qué significa la inseguridad alimentaria? Que 15 millones de colombianos tuvieron problemas para conseguir el alimento suficiente para ellos o para su familia. Tal vez consiguieron 2 o a lo mucho un alimento, pero no tenían lo suficiente para comer. 30 millones de los 55 que somos. Pero tú todo el año pasado comiste. Y comiste según tus gustos y tus deseos, ¿verdad? ¿Y qué de la pobreza monetaria? 32% en el año 2025 estaban incluidos en la pobreza monetaria. 16 millones de colombianos no recibían lo necesario económicamente para cubrir sus necesidades básicas. Y tú tuviste incluso para comprarte un celular. Yo quiero preguntarte tú o yo, o la persona que está a mi lado, ¿por qué no estamos en esas estadísticas? Con el respeto de si alguno lo está, por favor, me disculpa. Pero ¿por qué la mayoría no estamos en esas estadísticas? ¿Por qué nosotros no hacemos parte de ese 9%, de ese 30% o de ese 32%? ¿Cuál es la razón? Pues la razón es porque Dios, en medio de las circunstancias difíciles de nuestro país, nos ha sustentado y ha mandado cuervos de los cuales lamentablemente nos hemos acostumbrado y ya ni siquiera damos gracias, pero tenemos que estar muy agradecidos con el Señor por el sustento que nos da. Tienes el deber de darle gracias a Dios por cada bocado de comida que Él pone sobre tu mesa. Tienes el deber de darle gracias a Dios por cada prenda que te pones día a día para ir a trabajar. Porque si no fuera por la bondad y por la misericordia de Dios, como lo cantábamos al principio, hoy no tendríamos ni qué comer ni qué vestir. Por lo tanto, quiero preguntarles, ¿estamos agradecidos con el Señor por la provisión? ¿Reconoces que tu Padre Celestial te provee? Amén. Él es nuestro proveedor. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor hoy con todos nosotros, con esta congregación preciosa? ¿Corregir o prevenir? Tal vez hay que corregir algo o hay que prevenirnos de algo. ¿Qué es? Que podemos caer en el error de convertir esa provisión, ese cuervo que el Señor ha permitido, convertirlo en un ídolo. Y eso por ahí no va a la cosa. Terminamos lamentablemente poniendo una confianza excesivamente pecaminosa en el cuervo, permítame el término, en la fuente de provisión y no en el Señor. Y entonces estamos aferrados a esa fuente de provisión, desconfiando de que Dios nos puede proveer de otras muchas maneras. Hablemos un momentico de eso. Segundo punto, cuidémonos de convertir la provisión en un ídolo. Cuidémonos de convertir la provisión en un ídolo. Entonces vuelva conmigo al escenario de Elías.
Elías está en el arroyo de Querit, siendo alimentado por los cuervitos en la mañana y en la tarde. Ya ha pasado algún tiempo, y después de algún tiempo, ¿qué ocurrió? Primera de Reyes 17, versículo 7. Sucedió que después de algún tiempo, ¿qué pasó con el arroyo? El arroyo se secó, hermanos, porque no había caído lluvia en la tierra. Nuestro Dios soberano tiene el poder, la capacidad para que, aunque los demás arroyos se secaran, donde estaba Elías en Querit, ¿siguiera corriendo el agua? Sí, Él hace ese tipo de milagros. Pero el mismo Dios que mandó a Elías a que se proveyera de ese arroyo, es el mismo Dios que está permitiendo que el arroyo se seque. ¿Y eso está mal? ¿Eso está mal? Pues no. Mire lo que dice Salmos 24:1. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Del Señor es absolutamente todo, y cuando Él quiere disponer de algo, lo dispone y punto. Es de Él. Él creó el arroyo. El arroyo no lo creó Elías. Le dijo Dios a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo estaba llamando a existencia toda la creación? ¿Qué estabas haciendo tú, Job? No, pero es que yo ni existía. Y entonces es mío. Y por sorprendente que diga que la tierra y todo lo que hay en ella es, creo que es más sorprendente: y los que en él habitan. ¿Quiénes son los que en él habitan? Nosotros. Tú eres del Señor. Tú eres del Señor. Bendito Dios, que nuestro Dios es un Dios de amor y de misericordia, o si no estaríamos en un serio problema. Oiga, hermanos, el arroyo a Elías se le secó y no vemos en Elías ninguna queja ni ningún reclamo contra Dios porque el arroyo se secara. Yo creo que Elías había entendido lo mismo que Job entendió tiempo atrás y que quiero que nosotros lo entendamos hoy. Job 1:21. Dijo Job y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre. ¿Cuántos salimos desnudos del vientre de la madre? ¿Alguno llegó con dinero debajo del brazo? ¿Alguno llegó con criptomonedas? Ojalá, dijo alguno, ojalá hubiese llegado con una USB y unas criptomonedas allí. No, llegamos desnudos. ¿Y cómo te vas a ir? Y desnudo volveré allá. Aunque a las tumbas de los faraones les ponían todos esos trofeos y dinero y cantidad de cosas, el muerto está, y sus huesos en descomposición. ¿Qué te vas a llevar? Nada. Por lo tanto, si llegas sin nada y si te vas sin nada, tenemos que entender esta última frase: el Señor dio y el Señor quitó. Todo es de Él. Si hoy tengo es porque el Señor lo ha dado, y si no tengo es porque el Señor me lo ha quitado. Y en toda circunstancia, bendito sea el nombre del Señor. En toda circunstancia, bendito sea el nombre del Señor. Entonces vuelvo a preguntar: ¿está mal que Dios secara el arroyo? No, porque el arroyo nunca fue de Elías. El arroyo siempre fue del Señor. ¿Tú entiendes lo que te estoy diciendo? Ese arroyo que tienes hoy no es tuyo, es del Señor. Y si el Señor ha de secarlo, lo secará. Queridos amigos, esos arroyos por supuesto traen cosas buenas para nosotros. ¿Qué representaba? Una pregunta ahí: ¿qué representaba ese arroyo para Elías? Regálame la siguiente, por favor. El arroyo para Elías representaba seguridad, agua constante, rutina estable, tranquilidad en medio de las circunstancias, ¿verdad? Y eso representa hoy para nosotros las fuentes de provisión que el Señor nos ha provisto. Ok, entonces el problema no es que Dios nos dé un arroyo, sino el problema, como les decía al principio, es convertir ese arroyo en un ídolo y empezar a adorarlo. Y empezar a tener un miedo descomunal de qué pasaría si pierdo este arroyo, si pierdo este ingreso que Dios me está permitiendo tener. ¿Qué pasaría? ¿Se acaba la provisión?
¿Dios va a dejar de cuidar de ti si se seca ese arroyo? ¿Y cuál es la respuesta? No. Entonces, regálame la siguiente, por favor. Lo mismo que Dios utiliza para proveernos, se puede convertir en un ídolo. Entonces, ahora el trabajo, por ejemplo, dicta tus decisiones espirituales. Se convirtió en un ídolo. Ahora la salud, toda tu paz depende de tu estado de salud. Solo sientes paz si estás bien de salud. Las fuerzas, andas por la vida sin pedir ayuda. Confías mucho en tus fuerzas. La inteligencia, tu criterio pesa demasiado, ¿verdad? Oportunidades, estás negado a que se cierren esas oportunidades. Y la familia, queridos amigos, algunos están aferrados a sus familiares creyendo que esa es la única forma en que Dios les puede proveer, pero no es verdad. Yo no conozco cómo Dios les provee a cada uno de ustedes. Puede que esté en alguna de este listado o puede que no. Pero yo quiero que pienses por un momento en la siguiente pregunta. Bueno, 2 preguntas. ¿Qué pasa si lo pierdes? ¿Qué pasa si ese arroyo se seca? Y la siguiente pregunta. ¿Cómo saber si el arroyo que el Señor me ha provisto hoy se convirtió en un ídolo? ¿Cómo saberlo? Bueno, tengo 4 posibles respuestas. La primera, por supuesto, si yo pienso en que voy a perder la forma en que Dios me provee hoy, eso genera algunas emociones inmediatas, ¿cierto? ¿A quién no le produce algo de miedo o algo de ansiedad eso? A todos. Pero la pregunta es, ¿vas a dejarte dominar por esas emociones o vas a seguir confiando en que Dios te puede proveer? Entonces, si tú piensas hoy que si pierdes esa fuente de provisión, se acaba tu vida, se acaba tu mundo y empieza un miedo desproporcionado, hermanos, eso es un ídolo enorme. Entonces, si me despiden de este trabajo, no tengo forma de cubrir esto, no tengo forma de cubrir lo otro, se me desbarata el mundo. ¿De verdad tu mundo depende de ese trabajo? La ansiedad también aparece, ¿verdad? Ansiedad constante. Y entonces, ¿ahora cómo pago esto? ¿Cómo pago lo otro? ¿Qué hago? Y empieza uno a pensar y a pensar y a pensar y a pensar. Otra forma de saber si ese arroyo se ha convertido en un ídolo es la desobediencia a Dios por protegerlo. Entonces se empieza como a secar el arroyo. Yo no puedo perder ese trabajo y me toca hacer lo que tenga que hacer para tenerlo, porque o si no, y nos valemos del pecado para agarrarnos de ese trabajo. Y lamentablemente algunos, su identidad depende de ese ídolo. Entonces, algunas personas piensan que su identidad depende del trabajo que tienen. Y su valor está en el trabajo que tienen, ¿verdad? Su valor está en la inteligencia que tienen, en las capacidades que tienen. Y si Dios te postra en una cama, entonces se acaba tu identidad. Tu valor no está en estos ídolos, tu valor está en Cristo. Ese es nuestro valor. Él debe ser nuestro único ídolo. Si te da miedo o ansiedad o pierdes tu identidad por perder a Cristo, eso sí debería preocuparte. Pero por una fuente de provisión, no. ¿Y saben qué hace el Señor? En ocasiones, para sanar o corregir eso en nuestros corazones, Él opta por secar el arroyo. Él opta por secar el arroyo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, inclina tu corazón al Señor en lo íntimo y pídele perdón. Señor, mi confianza no está en esto, ayúdame a confiar más en ti. Pero no siempre Dios seca el arroyo porque precisamente se haya convertido en un ídolo. Dios a veces seca el arroyo porque tiene otros planes contigo y necesita moverte de ahí. ¿Y quién le va a decir a Dios que no? ¿Verdad? Entonces, en el caso de Elías no había convertido el arroyo y los cuervos en un ídolo. Elías estaba muy agradecido con Dios por esto, y cuando se secó, pues Elías no sufrió pena alguna porque sabía que su Dios lo estaba proveyendo. Pero Dios tenía otro plan con Elías.
Dios tenía una cita para Elías a 200 kilómetros de distancia. Y para sacarlo de ahí, necesitaba secarle el arroyo. Y simplemente Dios secó el arroyo y le dio otra instrucción a Elías. Entonces quiero aprender eso, quiero que aprendamos juntos en el tercer punto, qué hacer cuando el arroyo se seque, ¿ok? Ese es el tercer punto, honremos a Dios aun cuando el arroyo se seque. Yo quisiera prometerles que el arroyo que tienen hoy nunca se va a secar y que por el contrario van a ir más arroyos y va a fluir más agua, pero puede que el Señor seque ese arroyo y entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a aprender qué hacer por si tu arroyo se seca. ¿Ok? Honremos a Dios aun cuando el arroyo se seca. Primera de Reyes 17, versículos del 8 al 9. Dice el versículo 8. Vino después a él, refiriéndose a Elías, la palabra del Señor diciendo: levántate, ve a Sarepta, que pertenece ¿a dónde? A Sidón, y quédate allí, porque yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Esta instrucción que está recibiendo Elías aquí podría llegar a parecerle incluso más ilógica que la del arroyo y lo de los cuervos, y le quiero explicar por qué. Primero respóndame, ¿a dónde lo está mandando? ¿A qué pueblito? A Sarepta, que pertenece a Sidón. ¿De dónde era Baal? Baal era de Sidón. De allá Acab había sacado al ídolo de Baal y lo había introducido a Israel. Y Dios le está diciendo a Elías: vete para esa tierra donde adoran a Baal. Pero señores, que allá están los enemigos, allá no te adoran, todo es pagano. No entiendo a qué me estás mandando. Y más extraño aún, vete porque yo he mandado una viuda a que te sustente. Ustedes saben, de pronto ya lo han estudiado alguna vez, lo que implicaba ser viuda en aquel entonces. Si eras una viuda, entre comillas, afortunada, que había heredado una gran fortuna, pues podría irte bien. Pero normalmente las viudas eran lo más bajo en el eslabón económico de la sociedad. Tenían situaciones muy, muy complejas. Y Dios le está diciendo a Elías: una viuda te va a sustentar. Tal vez Elías pensó que era una viuda de las ricas. Pero ¿con qué se va a encontrar? Queridos amigos, regálame el mapa. ¿Dónde estaba Elías? Entonces, en Kerit, ¿ok? Arroyo de Kerit. Y se tenía que ir para Sarepta. Según algunas cuentas, pueden haber casi 200 kilómetros de distancia. Si 60 kilómetros los caminas en 3, 4 días, entonces 160, 180, ¿en cuánto tiempo lo caminas? Es complejo. ¿Cuál es la temperatura media de Israel? 24, 25 grados centígrados. ¿Llovía como para refrescarse? No, y ya las fuentes de agua se habían secado, no había agua. Acab y Jezabel lo querían matar y Dios lo está mandando a Sidón. Cualquiera le diría a Dios otra vez: creo que no. Y algunos nos reiríamos como Sara. ¿Se acuerda de Sara? Señor, ¿qué es esa petición que me estás pidiendo? Pero Elías tenía la fe de un niño que confía en su padre. Y mire lo que dice el versículo 10, regálamelo por favor. Y él se levantó y fue a Sarepta. Quédese ahí unos instantes. ¿Por qué se levantó? Porque hay una orden de Dios. ¿Y por qué se fue para allá? Porque el Señor le hizo una promesa: una viuda te va a sustentar. Y Elías obedeció y confió en el Señor. Y llegando a Sarepta, pues mire lo que le ocurrió. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, allí estaba una viuda recogiendo leña. Entonces la llamó y le dijo: te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Elías venía sediento. Cuando ella iba a conseguirla, o sea, la mujer sí fue a buscar el agua, la llamó y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y Elías dijo: esta es la viuda. La viuda me va a ir a conseguir agüita, la viuda me va a conseguir pan. ¿Verdad? Oigan,
las promesas de Dios se cumplen siempre, pero creo que nosotros a veces nos hacemos unas expectativas equivocadas de lo que esperamos de las promesas de Dios. Y por eso algunos reniegan contra Él. Pero el Señor nunca falla en sus promesas. Aquí Elías se va a enfrentar a algo que a usted y a mí nos derrumbaría por completo el panorama, pero Elías tenía la fe de un niño. ¿Qué le dice ella en el versículo 12? Pero ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñadito de harina, como la que está acá, un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y es más, Elías, estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. No había comida, ni en Israel ni en las regiones vecinas. Había sequía, habían pasado meses y esta mujer no tenía que comer. Le quedaba esto. Damas y caballeros, los que cocinan, Alex, tú cocinas, ¿qué se hace con esto? ¿Cuántas arepitas salen de acá? Es un puñado. Y el aceite. Ante cualquier lógica esto es mínimo, pero gracias a Dios nuestra fe no es por la lógica, nuestra fe es caminar sobre el agua. Y el Señor es experto en coger poco y volverlo mucho. Si no, pregúntele a los 5,000 que se alimentaron de cuántos peces y cuántos panes, y comieron 5,000 y más. Por lo tanto, la circunstancia no dictamina la promesa de Dios. La promesa de Dios siempre se cumple. Y he ahí la orden de Elías a esta mujer: entiendo lo que estás viendo, comprendo lo que está pasando. Pero en el versículo 13a, entonces Elías le dijo: no temas, no temas. El Señor prometió que me iba a sustentar a través de ti. El Señor lo cumplirá. No temas. Y yo te digo hoy: no temas. No temas. Puede generar, como decíamos en el punto 2, esas sensaciones de miedo, de susto, de ansiedad. No temas. Si el arroyo se seca, no temas. No temas, porque el Señor cuida de ti. 13. Entonces Elías le dijo otra vez: regálamelo, no temas. Ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Y ahí uno diría: pero qué abusador Elías, hermano, de verdad, le queda lo de ella y lo del hijito y se lo va a comer él. Pero esta mujer pagana de Sarepta, de la tierra de Sidón, tiene mucho que enseñarnos hoy a nosotros. Porque la misma fe de Elías la tuvo esta mujer. Ella no tenía la promesa de que el Señor la iba a proveer, pero aquí venía este hombre que viene de parte de Dios y le dice: hazlo. Y ella, ¿qué es lo que hace? Versículo 14: porque así dice el Señor Dios de Israel: no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la superficie de la tierra. Y entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y ella y él y la casa de ella comieron por muchos días. Qué fe la de esa mujer, ¿verdad? Aparentemente el milagro era que de ese puñadito ella sacaba, hacía, y cuando volvía a meter la mano estaba igual. Y lo mismo el aceite, lo gastaba y después cuando revisaba estaba exactamente igual. Hermanos, ¿por cuánto tiempo? Por muchos días. Y mire lo que dice el 16: y la harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías.
no se agotó el alimento. Qué preciosa escena. Hermanos, yo, como les decía al principio de este punto, quisiera prometerles que el arroyo nunca se va a secar, que siempre va a haber abundancia, y quisiera, porque sé de las necesidades que pasan algunos de ustedes, y claro que eso carga, pero lo que sí puedo decirles es que aunque venga la escasez y la dificultad, el Señor no te desamparará. Y así como para Elías vinieron unas promesas de que la viuda lo sustentaría, para la iglesia hay también unas promesas en el Nuevo Testamento. Y quiero que las leas conmigo. Promesas de Dios hoy para la iglesia. Hoy Dios no nos dice, vete para donde una viuda que te voy a alimentar. Pero Dios sí nos dice esto. Mateo 6, 31 al 33. Nuestro Padre Celestial sabe de qué tenemos necesidad. Amén. Amén. Filipenses 4, 19. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades, no a lo que quieras, a tus necesidades. Romanos 8:28, para cuando se seque el arroyo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y Hebreos 13:5, no te dejaré ni te desampararé. Y yo quiero preguntarte si tú crees eso. Amén. Esas son las promesas que tenemos hoy de Dios. Y las instrucciones, ¿qué es lo que tenemos que obedecer? Porque Elías se le dijo, vete para Sarepta. A nosotros no nos han dicho que nos vayamos para Sarepta. No gozamos, entre comillas, hoy de la voz audible de Dios que nos dice exactamente por dónde o para dónde ir. Pero sí tenemos las escrituras que nos dan algunas instrucciones, y quiero que leas esto también conmigo. ¿Qué debemos obedecer? Cuando el arroyo se seque, querido hermano, búscalo primero a Él. No es momento de refugiarte en otras cosas. Es momento de buscarlo primero a Él. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué pasará con las demás cosas? Serán añadidas. Primera de Pedro 1:15. No uses la crisis como excusa para pecar. Pero es que me toca, no, mantente firme y fiel en tu fe. Así el agua dé al cuello. Filipenses 4:6. Ora en vez de desesperarte. Claro, el arroyo se seca y eso da miedo y angustia. No te desesperes, no temas, sino que ora al Señor, echando todas nuestras ansiedades sobre Él, dice Filipenses 4:6. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Si se secó el arroyo y se acabó el trabajo, ¿qué hay que hacer? Busca trabajo. Busca trabajo. Hay que salir a buscar trabajo. Hay que hacerle. Porque Dios nunca ha aplaudido el ocio ni la pereza. Nunca se ha tratado, como dice Efesios 5:16, de desaprovechar el tiempo y de quedarme en casa, rascándome la barriga, que Dios va a traer la provisión. No, hay que salir a buscar trabajo. En Tesalonicenses 3:10 dice, el que no trabaje, que no coma. Hay que ir a trabajar, hay que ir a buscar. Y por último, cuídate del orgullo. Santiago 4:6 dice que Dios resiste a los orgullosos. ¿Y por qué debo cuidarme del orgullo? Porque cuando se seca el arroyo, por muy buena que sea esa provisión, algunos dicen, yo no buscaré algo, entre comillas, menor. Yo no estudié para esto. No me he preparado para trabajos que según ellos consideran menores. Hay que a veces agradecer con lo que Dios nos ha, valernos de lo que Dios nos ha dado y darle gracias. Respeto mucho a los señores de hogar que cuando no consiguen un trabajo como lo quisieran, igual cogen su carro y manejan Uber y de ahí llevan el sustento para la casa. O a las damas que cuando no hay sustento como ellos quisieran, van y se la rebuscan con lo que sea. Pero hay algunos que el orgullo no les da y no quieren bajarse de la posición en la que ellos mismos se pusieron. Estas son las promesas y las órdenes que el Señor nos ha dado a nosotros, y en el camino el Señor promete que proveerá. Entonces vuelvo a preguntarte ya para terminar, regálame la pregunta por favor. ¿Confías en que tu Padre Celestial te provee?
Amén. El Señor proveerá. Y le pido el favor que se ponga en pie. Leamos juntos Romanos 8:32 y elevamos al Señor un canto de fe. Dice la Escritura en Romanos 8:32: el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Meditemos juntos en el Señor mientras que cantamos.